Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en este caso me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Norcoder Group. Norcoder Group, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal, es una microcap, es decir, una empresa muy pequeña que cotiza en el mercado de Londres con el ticker CODE. Y esta empresa, por si no la conoces, aunque ya tengo un vídeo en el canal explicando lo que hace esta empresa, realmente está centrada en la parte de formación. Es decir, se trata o está centrada en formar a profesionales que sean futuros programadores, futuros ingenieros cualificados o profesionales dentro del sector IT o dentro del sector tecnológico, sobre todo principalmente programadores, aunque se están abriendo a más campos, están diversificando. Y lo interesante de esta compañía, como digo, es que acaba de presentar resultados y puedes ver el histórico de la compañía, que ahora mismo está cotizando a 203 peniques y prácticamente en estos pocos años que lleva cotizando solo ha subido un 11,40% desde su salida a bolsa. Lo cierto es que esta compañía puede ser una oportunidad de inversión, pero también es verdad que, además de entender el modelo de negocio que tiene, que es muy sencillo, es decir, es simplemente una empresa que se encarga de la formación para profesionales, pero por otro lado es una microcap de la cual digamos que puede escasear la información. Por eso en este vídeo lo que te voy a enseñar es esos resultados que ha presentado, si son buenos, si son malos, porque la compañía, si no has hecho el seguimiento, el año pasado ya tuvo un año o un ejercicio fiscal negativo y se esperaba que para este año presentara buenos resultados. Pues vamos a ver qué resultados ha presentado, también cuáles son las estimaciones o expectativas, y voy a hacer una pequeña valoración, sobre todo a medio y largo plazo, para saber si esta puede ser una oportunidad de inversión. Entonces, como siempre te digo, vamos a ir al Investor Relation, donde, como sabes, aquí en la parte de finanzas, últimos resultados, y aquí tienes ya digamos todos los resultados traducidos. Te recuerdo, por si tienes dificultades con el idioma, que realmente con la aplicación de Google Chrome y el traductor o el plugin traducción, aquí te permite traducir al español automáticamente, aunque también si quieres leerlo en inglés, pues fíjate que aquí tienes el PDF original que han presentado, que es todo esto de aquí, y del cual lo voy a dejar abierto porque luego voy a irme a una nota en concreto que creo que puede ayudar a entender algunas cosas. Entonces, si volvemos aquí a la página, aquí como ves está todo perfectamente segmentado. Entonces, lo primero, voy a empezar por las palabras del director ejecutivo o CEO, Chris Hill, donde nos comentaba que están encantados de informar que Norcoder ha seguido consolidando su reputación como uno de los principales proveedores de formación tecnológica de Reino Unido a medida que volvemos a la rentabilidad. Esto es precisamente porque el ejercicio fiscal anterior, 2023, fue algo negativo. Esto pone de relieve no solo el impulso de nuestro Trainee Bootcamp, que alcanza nuevo récord de inscripciones un año más, sino también que las inversiones realizadas en el ejercicio fiscal 2023 han generado eficiencias en todo el negocio. La fortaleza de la marca Norcoder en todo Reino Unido sigue creciendo, y a medida que la amplitud de nuestra formación tecnológica sigue expandiéndose, como nuestros nuevos cursos de Java o C, que son lenguajes de programación, confiamos en que nuestra capacidad para sostener esa expansión. Es decir, básicamente lo que nos están comentando es que se están expandiendo, están diversificando, por supuesto están ampliando la oferta de formación y están viendo por parte de la demanda que hay, digamos, un cierto interés y que por supuesto siguen expandiéndose. Estos cursos son los idiomas que suelen adoptar las grandes empresas y actualmente están desatendidos o no se atienden en absoluto en nuestro sector. Es decir, que también están viendo que tienen cierta ventaja competitiva, ya que tienen pocos competidores que puedan satisfacer las necesidades de esas empresas a la hora de formar a profesionales cualificados que luego puedan, digamos, incorporarse en el mercado laboral. Además, nos sigue diciendo que estoy muy contento de ver que el cambio de marca y el relanzamiento de la división Corporate Solution ha comenzado a dar frutos, ya que hemos ganado nuestros primeros contratos pilotos y la cartera de contratos Counter está creciendo bien. Estoy profundamente agradecido con el arduo trabajo y la dedicación de todo el equipo de Norcoder para permitir que se logre este importante progreso. A medida que nos adentramos en la segunda mitad del año, en particular a medida que nuestra base de ingresos comienza a diversificarse, confiamos en que hemos construido una plataforma sólida para respaldar
un mayor crecimiento en los próximos años a medida que creamos oportunidades que cambian la vida de las personas, ayudamos a cerrar la brecha de habilidades digitales del Reino Unido y brindamos servicios a nuestros accionistas. Por tanto, como ves, el SEO lo que ve aquí es que realmente está teniendo la compañía un buen desempeño, un buen crecimiento, está viendo que sigue teniendo demanda, además siguen ampliando la oferta, se siguen expandiendo y diversificando, y esto es muy positivo, sobre todo para la previsión de ingresos para los próximos años. En cuanto a datos financieros destacados, fíjate que aquí la compañía nos destaca que los ingresos crecieron a 4,4 millones comparado con el primer semestre de 2023, que fueron 3,5, lo que supone un aumento del 26%, ligeramente por encima de las expectativas del equipo directivo. Luego, en cuanto al margen bruto, aumentó al 67%, que comparado con el primer trimestre de 2023 fue del 62%, tras el lanzamiento de la plataforma tecnológica Encore. Al mismo tiempo, aumentó en 10 veces el EBITDA ajustado subyacente a 400.000 libras, en este caso 0,4 millones, comparado con el primer semestre de 2023, que fueron 0,04 millones, a medida que el grupo aprovecha las eficiencias de las inversiones realizadas en el año 2023. Luego, el retorno de la rentabilidad con un BPA, es decir, con unos EPS ajustados, que aumenta hasta los 2,58 peniques. Recuerda que esto, si lo pasas a libras, sería en este caso 0,0258, prácticamente si redondeamos sería 0,03, y en este caso, pues comparado con el semestre anterior, fíjate que fueron 2,07 peniques. Al mismo tiempo, como último punto, sólido balance de efectivo con 1,3 millones comparado con los 2 millones del mismo semestre anterior, tras las inversiones en plataformas tecnológicas, lo que genera márgenes mejorados. Fíjate que todo esto son puntos positivos. Y además aquí continúan diciéndonos que los aspectos operativos destacados, fíjate que como puntos clave, crecimiento de la demanda con récord de inscripciones en Training Bootcamp, alcanzando 4.703 en el periodo comparado con el anterior, que fue 3.590. Es decir, que hay más inscripciones y hay aumento de inscripciones. Como sabes, serán futuros ingresos para esta compañía. Al mismo tiempo, en el tercer trimestre de 2024 volvió a registrar un récord de solicitudes con 3.313 registros. Como sabes también, si se mide la tasa de nuevos registros, eso quiere decir que hay todavía más demanda, es decir, más personas, más clientes que son potenciales nuevos estudiantes que luego se quieren incorporar al mercado laboral después de aprender o formarse con Norcoder, y el hecho de tener estos 3.313 atrás como nuevos, eso quiere decir que serán, como digo, futuros ingresos para próximos trimestres, semestres o incluso los próximos años. También nos comentan que la visibilidad y el beneficio, por supuesto, récord tras la exitosa licitación del Departamento de Educación para los campamentos de capacitación de 10 millones de libras que cubren un periodo de 18 meses hasta junio de 2025. Y esto es interesante porque, como sabes, esta compañía también tiene acuerdos con el gobierno de Reino Unido. En este caso, esos acuerdos lo que le permiten, de hecho, es que el gobierno de Reino Unido quiere invertir en este tipo de empresa para que se formen a nuevos profesionales, nuevos programadores que se puedan incorporar al mercado laboral, y por tanto, digamos que se mejore la parte de digitalización, la parte tecnológica, la parte de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que como veremos luego también son ramas que la compañía espera tocar de aquí a un futuro. Por tanto, el hecho de ya adelantarnos que tiene digamos, como orden por parte del Departamento de Educación de recibir esos 10 millones, quiere decir que esos 10 millones se van a traducir en futuros ingresos próximos para la compañía. No sabemos si este año, si el año que viene, pero aquí dice que efectivamente es hasta 2025, lo que quiere decir que básicamente, como muy tarde, estos 10 millones se pueden contabilizar en 2025. Otro punto importante es que la expansión geográfica continúa, con más del 62% de estudiantes ahora radicados fuera de Manchester y Leeds, y el 34% radicados en Londres. Es decir que, como ves, la compañía
dentro de Reino Unido sigue expandiéndose, lo que quiere decir que todavía tiene la capacidad de seguir aumentando la oferta y al expandirse puede cubrir más cantidad de demanda a lo largo de todo el país. Luego fíjate que la división de soluciones corporativas cambió el nombre a Counter en mayo de 2024, nombrando a Tom Walton como asesor estratégico e indicando 3 contratos pilotos en el periodo. Y esto también es interesante. Luego se seleccionó con éxito una nueva oficina en Manchester negociada con un alquiler significativamente más bajo que las instalaciones actuales, con una fecha de mudanza durante el primer trimestre de 2025. Es decir, que si ya tienen, digamos, una nueva sede o unas nuevas oficinas que les salen más baratos por alquiler, eso quiere decir que también pueden dar parte de su formación ahí y les sale más barato, por tanto pueden optimizar costes. Aquí, como dice, ubicada en el centro del distrito comercial de la ciudad, brindará acceso a múltiples nuevos clientes potenciales y socios de contratación, como puede ser, por ejemplo, profesores cualificados. Y también los cursos de formación en nuevas tecnologías sigue expandiéndose y los cursos de Java y C, es decir, los nuevos lenguajes de programación, se han agregado con éxito al conjunto de cursos de aprendizaje. Es decir, que estas nuevas incorporaciones de formaciones en Java y C también lo han integrado dentro de la oferta de la compañía y por tanto, como ven que está funcionando bien, pues seguirán expandiéndolo, por supuesto. Si miramos la parte de operaciones actuales y perspectivas, aquí vemos que la segunda mitad del año de 2024 comenzó bien y el grupo se complace en informar que las operaciones comerciales han superado ligeramente las expectativas de la gerencia, es decir, del equipo directivo. A medida que aumenta el conocimiento de la marca y la expansión nacional, Norcoder buscará brindarles a los estudiantes remotos fuera de Manchester más oportunidades de establecer contactos en persona y fortalecer la base de socios de contratación regional del grupo. Al mismo tiempo, el enfoque sigue estando puesto en invertir en nuevas disciplinas tecnológicas, expandir nueva división de soluciones corporativas Counter, aumentar el conocimiento de la marca y aprovechar las eficiencias de Encore, al mismo tiempo que se ofrece una mayor rentabilidad. Y por último, de cara al futuro, la Junta confía en la capacidad de Norcoder para generar ingresos y ganancias para el año fiscal 2024 en línea con las expectativas del mercado. Recuerda que las expectativas del mercado lo habían dado en guidance anteriores y más o menos ahora que este año se esperaba que hubiera crecimiento, pues parece que está ese crecimiento en línea con lo que esperaba el mercado, cosa que es muy positivo. Si vamos a siguientes puntos, como puede ser, por ejemplo, reseñas del director ejecutivo, aquí por supuesto hay revisión operativa, también una introducción y, como puedes ver, también revisión financiera y perspectivas, de los cuales te voy a leer los puntos más destacados. Por supuesto te recomiendo que te leas todo esto, pero fíjate que como punto destacado, que ya te comenté antes, es: el grupo sigue beneficiándose del apoyo financiero que brinda la iniciativa gubernamental de capacitación en tecnología Skill Bootcamp. Un ejemplo de ello es el éxito que ha obtenido al conseguir una nueva licitación de financiación con el Departamento de Educación por valor de 10 millones de libras esterlinas que se extenderá hasta 2025. Se trata de otra demostración de la reputación de Norcoder como proveedor de la formación de primer nivel y los resultados del programa siguen siendo excelentes, ya que un 99% de los estudiantes completan el curso y reciben una entrevista con un futuro empleador. Esto es muy positivo porque esto hace que, por un lado, reciban subvenciones del gobierno de Reino Unido y, por otra parte, al mismo tiempo vemos que la demanda está interesada en Norcoder, ya que el hecho de hacer estas formaciones garantiza que al final tengan una entrevista de trabajo y se puedan incorporar al mercado laboral, al mismo tiempo que la mayoría de los estudiantes terminan con éxito la formación, cosa que esto por supuesto es muy positivo. Y aquí había cierta preocupación por el cambio de gobierno en Reino Unido, pero fíjate lo que nos comentan. La comunicación entre Norcoder y el gobierno de Reino Unido es sólida y actualmente estamos esperando noticias sobre la siguiente etapa de licitación tras el reciente cambio del gobierno, es decir, una posterior licitación o una posterior ayuda que vendrá después de estos 10 millones anteriormente citados. Fíjate que aquí dice: el Partido Laborista, que es el actual, ya se ha comprometido a establecer Skill England para fortalecer la educación superior y lo vemos como un paso positivo. Esto quiere decir que si el siguiente gobierno
gobierno quiere seguir innovando e invirtiendo en el país para que digamos que muchos más profesionales dentro de Reino Unido pues se cualifiquen dentro de la rama de programación y otra serie de cosas tecnológicas, digitalización, inteligencia artificial, etcétera. Y fíjate que hablando de esto, justo nos los comentan aquí, como dicen, si bien confiamos en la futura provisión de la financiación para cerrar la importante brecha de habilidades digitales, en particular con la llegada de la inteligencia artificial y las tecnologías inteligentes, ha sido parte de nuestra estrategia diversificar los ingresos del grupo desde la salida a bolsa, por ejemplo, a través de nuestras soluciones corporativas, y esta estrategia está avanzando bien. Básicamente aquí nos están diciendo entre líneas que como están viendo que hay cada vez más demanda gracias a la llegada de inteligencia artificial y tecnologías digamos inteligentes, seguramente como la compañía ha estado diversificándose y lo han estado haciendo bien, probablemente puede que a lo mejor quieran cubrir de aquí en adelante la oferta, o mejor dicho, la parte de la demanda de formación en inteligencia artificial y también tecnologías inteligentes. Esto por supuesto se lee entre líneas, no lo dicen directamente, pero quizás de aquí podemos extraer que si ellos siguen ampliando la oferta, siguen diversificándose, es posible que aparte de enseñar solo programación y distintos lenguajes y otra serie de características tecnológicas, también se implemente la inteligencia artificial y también las tecnologías inteligentes, tal y como te decía. Luego, por supuesto, aquí nos comentan más cosas importantes sobre la revisión operativa, es decir, la expansión de la compañía a lo largo de todo Reino Unido y cómo cada vez tienen más demanda por distintas áreas fuera de donde están realmente los locales, y esto es positivo, el crecimiento de la compañía. Todo esto, como siempre digo, es interesante que te lo leas, pero si vamos por ejemplo a la revisión financiera, también digamos que voy a dejarlo para después, para la parte de la P&L, pero me voy a ir a la parte de perspectivas, donde aquí podemos leer: después de un año más desafiante en 2023, porque de hecho presentaron resultados negativos, el grupo está satisfecho con las eficiencias y rentabilidad del negocio principal logradas en la primera mitad del año. El panorama de contratación está progresando. Esto era un problema que tenían porque necesitaban encontrar profesores cualificados que pudieran enseñar todas esas materias de programación, de tecnología, etcétera, etcétera, de software, y todo eso por supuesto digamos que también dificulta el que puedan seguir ampliando la oferta. Pues aquí dicen que está progresando y nos estamos asegurando de seguir siendo los mejores para que las empresas contraten especialistas en tecnología junior. Al mismo tiempo, el curso flexible recientemente puesto a prueba sigue siendo un fuerte motor de crecimiento potencial para nosotros mientras probamos y aprendemos de la primera cohorte que ahora está en curso. Nos aseguraremos de mantener nuestro enfoque estratégico reflexivo con este nuevo estilo de aprendizaje y esperamos que crezca para 2025, es decir, tienen buenas expectativas de crecimiento. El crecimiento y la inversión de Counter siguen siendo un foco de atención y estamos encantados de poder continuar con esto al mismo tiempo que obtenemos ganancias como grupo. A medida que los contratos avanzan y la cartera se convierte en 2025, esperamos ver ganancias de esta área del negocio, es decir, que ellos ya están diciendo que gracias al aumento de demanda, más por supuesto los futuros acuerdos con el gobierno de Reino Unido, pues todo eso hace ver que para 2025 esperan tener un mayor crecimiento del que van a tener incluso para este 2024, que ya las expectativas son bastante positivas. Y para terminar nos comentan que con un balance y una posición de efectivos sólidas, la junta directiva sigue confiando en la capacidad de Norcoder para generar crecimiento al mismo tiempo que invierte en áreas clave y genera valor para sus accionistas. Mejorar la brecha de habilidades tecnológicas del Reino Unido y al mismo tiempo crear oportunidades que cambien la vida de las personas sigue siendo la prioridad de la empresa, como puedes ver. Entonces, realmente aquí, de forma resumida, estamos viendo que la empresa está progresando. Como te decía, es una empresa muy pequeña que prácticamente opera en Reino Unido, pero se está expandiendo, que tiene mucho potencial de crecimiento, ya que la demanda en digitalización, en tecnología, en programación, etcétera, etcétera, todo eso pues cada vez va en aumento. Por tanto, digamos que indirectamente, bueno, directa e indirectamente, esta compañía tiene vientos de cola, ya que cada vez va a haber más demanda, y si esta empresa puede satisfacer la demanda en forma de formación
como oferta para esa demanda, para esos futuros profesionales que quieran incorporarse al mercado laboral, pues todo eso, como ves, lo puede monetizar o capitalizar esta empresa y puede ser, digamos, o puede tener unos próximos años muy positivos. Ahora, yendo a la parte cuantitativa, es decir, la P&L, el balance y los cash flow, que es esta parte de aquí, que como ves es ingresos integrales, posición financiera, que es el balance y flujo de efectivo. Aquí es verdad que en cambio de patrimonio hay ciertos ajustes, como por ejemplo nos hablan parte de cancelación de opciones, también de devoluciones de deuda, etcétera, etcétera. Esta parte la voy a omitir, pero si es interesante que te la leas, yo voy a ir directamente a los tres estados financieros. En primer lugar, la P&L, aquí vemos la primera comparativa, donde, por ejemplo, en ganancias vemos que han pasado de 3.450.000 a 4.353.000, es decir, un crecimiento bastante importante. Todo esto comparado, por supuesto, los 6 primeros meses de 2023 frente a los 6 meses de 2024, como puedes ver. En cuanto a costes de ventas, ves que le han aumentado, pero realmente ha sido menos de lo que han aumentado los ingresos. Esto hace que el beneficio bruto haya crecido más, pasando de 2.180.000 a 2.910.000. Luego, en cuanto a gastos, fíjate que la compañía ha tenido 2.400.000, lo que hace que hayan generado un EBITDA ajustado de 447.000 libras, mientras que en los 6 primeros meses de 2023, 2.100.000, y eso hizo que generaran un EBITDA ajustado de 39.000 libras. Como puedes ver que hay una gran diferencia, es decir, han pasado de 39.000 libras a 447.000 libras. Luego fíjate que más gastos, que recuerda que no son gastos reales sino contables, en este caso depreciación, amortización y también las stock-based compensation, o en este caso los gastos como forma de pago en acciones, pues fíjate que todo esto hace que al final la compañía llegue a un beneficio operativo de 154.000 libras frente a, en negativo, 222.000. Es decir, que el año pasado ya estaban con un beneficio operativo negativo y han pasado este año a un beneficio operativo positivo. Y luego fíjate que después de descontar costes financieros, añadirle ingresos por inversiones o también la parte impositiva, llegan a una utilidad o beneficio neto antes de impuestos de 108.000, y esto hace que lleguen a un beneficio neto de 103.000 en comparación con los 229.000 negativos que habían generado en el primer semestre de 2023, lo que a su vez esto hace que los EPS hayan pasado de ser negativos, en este caso tenemos que mirar los ajustados y ahora te voy a explicar por qué, que han pasado de menos 2,07 a 2,58, que esto por cierto está en peniques. Bien, una cosa importante a la hora de saber si los ajustes están bien o no están bien, en este caso aquí ves que nos ponen que es la parte ajustada y al mismo tiempo nos ponen como referencia, fíjate, notas, pues la número 3. Entonces, si vamos al documento oficial, que es el que te comentaba, que era el PDF que había abierto anteriormente, y bajamos un poquito más hasta la parte donde aparezca las notas, podemos ver que si vamos a la parte, aquí está la 1, 2, 2 y pico, y aquí puedes ver que si bajamos un poco más, esta es la 3, donde están los beneficios por acción. Aquí están los beneficios, número de acciones, beneficios por acción, y fíjate que luego los ajustes que están aquí, te lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedas ver mejor, fíjate que los ajustes de beneficio por acción, fíjate que aquí le suman las stock-based compensation. ¿Por qué esto es importante valorarlo? Porque realmente, como ya te he explicado en el canal, aunque es verdad que muchos inversores, muchos analistas tienen en cuenta las stock options como gasto de la empresa, realmente no es una salida de caja real, se paga en acciones, es decir, se paga con dilución para los accionistas, pero no como gasto. Por tanto, la empresa sí realmente ha generado estos beneficios ajustados de 206.000 libras y no, evidentemente, los 108.000 anteriores, que por supuesto después de sumarle los 98 en supuesto gasto de stock-based compensation o acciones en forma de acciones, pago en incentivo de acciones, pues fíjate que esto al final cambia y esto hace que generen la compañía de forma, como puedes ver aquí, diluida 2,56 peniques por acción frente a lo que habían generado teóricamente sin este ajuste, que habría sido de 1,34. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta para verificar que los ajustes no añaden otras partidas que no tengan sentido, y en este caso para mí esto sí es una partida que sí tiene sentido, ya que no es una salida de caja real. Sí hay que tenerlo en cuenta, en este caso con la dilución de acciones, pero no por la parte de reducción de beneficios, y esto es importante. Por tanto, la compañía de forma real ha generado 2,58
2,56 peniques por acción y por tanto 206.000 libras de beneficio neto. Esto es importante para tener en cuenta la comparativa sobre lo anterior, que ha pasado de 164.000 negativos a 206.000 positivas. Por tanto, eso quiere decir que hay un diferencial bastante grande y que parece que la compañía vuelve a la senda de crecimiento. Si volvemos aquí a la web de la compañía y vamos a el siguiente punto importante, en este caso es el balance, fíjate que si bajamos un poquito más, aquí tenemos el goodwill, como efectivamente más o menos ha subido ligeramente un poco. Luego aquí como puntos a destacar, cuentas por cobrar, que en este caso se ha reducido un poco, al mismo tiempo efectivo y equivalentes, es decir, la caja, que luego veremos en la parte de los cash flow por qué se ha reducido y ha pasado de 2 millones a 1.300.000 libras. Y esto es importante, pero más o menos vemos que la compañía sigue teniendo bastante caja. Y luego en cuanto a pasivos corrientes, es decir, pasivos a corto plazo, fíjate que aquí, por ejemplo, están las cuentas por pagar, que aumentan un poco. Préstamo, que serían las deudas a corto plazo, vemos cómo se reducen un poco. Y luego fíjate que la parte de arrendamiento o alquileres también se reducen. Y en la parte de pasivos a largo plazo también vemos aquí la parte de préstamos, es decir, deuda a largo plazo, que también se reduce a prácticamente casi la mitad. Y luego pasivos por arrendamiento, que también se reduce bastante, lo que hace que la compañía al final genere, en este caso, un patrimonio neto, como puedes ver, de 5 millones de libras, que es menos a los 6 meses o primeros 6 meses de 2023. Recuerda que en 2023 fue la segunda etapa donde tuvieron más problemas, pero fíjate que estos 5,19 ya es más que todo el año completo 2023 a partir, como puedes ver, a diciembre de 2023. Por tanto, realmente el patrimonio neto, aunque en este tipo de compañías no es tan importante vigilarlo, pero sí es bueno ver que también va evolucionando correctamente. Por supuesto, si vamos ahora sí a la parte más importante, que sería la parte de los cash flow, para ver realmente cuál ha sido la salida y entrada de capital real, vemos que la compañía parte de un beneficio neto, en este caso de 108.000 libras, que es lo que generó, y fíjate que los 6 primeros meses del año pasado partía de una parte negativa, 250.000 negativas. Por tanto, aquí reconstruyendo toda la parte del beneficio neto para llegar al cash flow operativo, fíjate que llegan a 447.000, pero es que luego le aplican el cambio del working capital, que en este caso, como ha sido o afectado negativamente por ambas partes, fíjate que aquí aumento, disminución de activos contractuales y cuentas por cobrar comerciales y otras, y por otra parte aumento, disminución de cuentas por pagar y comerciales y otras, pues fíjate que al final llegan a un efectivo operativo, es decir, a un cash flow operativo de 414.000 libras, comparado con los 99.000 libras que tenían o disponían anteriormente en el periodo de 6 meses de 2023. Por tanto, a partir de aquí, sobre este capital que ya disponen de más efectivo, fíjate que destinaron aquí principalmente a CAPEX, que son 20.000 libras, como puedes ver, frente a los 64.000 que fueron las inversiones que comentaba el CEO. Como hicieron fuertes inversiones en 2023, ahora están viendo el beneficio, pero esas inversiones fuertes no las están haciendo o no las han hecho en 2024, al menos en el primer semestre de 2024, y vemos que, por supuesto, aparte de que esas inversiones han dado sus frutos, han reducido los costes, y esto es importante. Por supuesto, hay otros costes importantes que hay que tener en cuenta. Total, al final, digamos que la compañía de aquí o de esta parte de actividades de inversión, pues sobre todo principalmente nos interesa ver el CAPEX, y sobre las actividades de financiación, aquí lo interesante es que han devuelto deuda. Ves aquí reembolsos de préstamo y también devolución bancaria. Aquí puedes ver que han devuelto 171.000 libras frente a las 166.000 anteriores que habían devuelto. Pago en obligaciones de arrendamiento, es decir, por alquileres, 137.000, y luego intereses pagados, como tienen menos deuda, pues 38.000 libras que han pagado de intereses frente a las 68.000 anteriores. Total, esto hace que la compañía al final haya disminuido, como ves aquí, el efectivo y equivalente en 308.000 libras, lo que quiere decir que han pasado al inicio del periodo de 1.617.000 a 1.308.000, y aquí vemos la reducción de periodo a periodo en la parte del balance, o en la parte, mejor dicho, del cash flow, y por tanto la caja cómo se ha reducido. Por tanto, aquí puedes ver
que realmente esta compañía estoy haciendo más inciso en cada apartado porque es una empresa mucho más pequeña, por supuesto es más desconocida, hay mayores ineficiencias en el mercado y también hay menos información. Entonces cada vez que nos ofrecen más información, además de intentar hacer investigaciones adicionales a lo de la propia página web, siempre es importante leérselo todo de forma completa porque hay, como digo, menos información. Pero a priori estamos viendo que los resultados presentados han sido muy pero que muy buenos y por tanto digamos que estamos viendo cómo esta compañía vuelve a la senda del crecimiento y eso lo podemos comprobar en la parte de tickers si vamos sobre todo a la parte de estimaciones, donde realmente aquí vemos como el año 2023 o el ejercicio fiscal 2023, fíjate que aumentaron los ingresos pero luego el EBITDA pues se redujo porque le aumentaron costes y también decidieron destinar más a inversión, lo que quiere decir que el beneficio ante impuestos también se redujo y el beneficio neto o EPS también fue negativo. Pero lo interesante es que para este 2024 se espera 0,06. Recuerda que esto es libras, porque normalmente la empresa no los presenta como peniques o nos lo presentó como EPS, pero de peniques, que por tanto si eran 2 y pico, 2,50 y pico, redondeando serían 3 y se espera 6. Es decir, 0,06 en libras, eso quiere decir que más o menos esta segunda mitad, tal y como está diciendo el equipo directivo, se espera que sea más fuerte porque de hecho le está aumentando la demanda de todas las formaciones, por tanto tienen más reservas para dar, digamos, todavía más formación y por tanto serán futuros ingresos para la compañía. Y de hecho el tema es, aquí lo que podemos ver es que si te fijas en EPS las proyecciones solo son de un único analista. Normalmente, como te digo, este tipo de empresas como no están muy seguidas, principalmente tienes que pensar que cuando siguen pocos analistas a una empresa puede ser que lo que te digan aquí o lo que nos digan aquí realmente pues no sea del todo correcto. Entonces yo en estos casos siempre prefiero ser más conservador y hacer yo mismo mis propias estimaciones. Es decir, si yo me equivoco, por lo menos son estimaciones que yo considero razonable, pero prefiero hacerlas yo en vez de fiarme de lo que un solo analista está haciendo de estimaciones en cuanto a EPS, en cuanto a crecimiento de ingresos, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero que debemos de mirar antes de nada es la valoración de la compañía. Y ahora mismo, si vamos aquí a la parte de valoración, fíjate que realmente por free cash flow esta compañía está distorsionada. Pero es que por PER también está distorsionado. Puedes ver que en el último año realmente aquí hay una distorsión enorme y aunque aquí nos ponga 34 veces, realmente la compañía, por ciertas cosas que tiene contables, pues evidentemente aparecen distorsionadas y además, pues por supuesto, si sigue haciendo inversiones y otra serie de cosas, pues por supuesto todo esto puede seguir distorsionado. Es verdad que podemos ver más o menos o proyectar cómo los EPS puedan ir creciendo, pero en cuanto a la parte de múltiplo, pues no podemos fiarnos mucho. Y exactamente pasa lo mismo, como ves, con el free cash flow, que también realmente es un múltiplo que está bastante distorsionado, como puedes ver, y tampoco digamos que es fiable. ¿Qué es lo más fiable? Pues realmente el EBITDA, porque a partir del EBITDA realmente si vemos que la compañía puede tener unos ingresos más o menos sostenibles gracias a la demanda por una parte y por otra parte gracias a los contratos con el Ministerio de Educación, esos 10 millones que te comentaba, más si el nuevo partido quiere seguir ampliando y dar más financiación para todas estas formaciones de profesionales que estén dentro de Reino Unido, pues en este caso todo eso puede ayudar a la compañía. Fíjate una cosa, antes de ir a la parte de EBITDA, que fíjate que aquí, por ejemplo, en cuanto a múltiplo, aparece o si lo ves de un vistazo, parece que el múltiplo es algo exigente, pero más o menos digamos que ya tiene una cierta correlación, es decir, ya más o menos se mueve para poder estimar una media entre lo que está moviéndose la compañía. Fíjate que obviamente estos múltiplos, aparentemente por ser una empresa microcap, es decir, muy pequeña, realmente son múltiplos muy altos, es decir, también hay cierta distorsión y por eso te digo que en este caso hay que hacer los ajustes manualmente. Aquí, como ves, el histórico no nos sirve de nada porque como ves aquí te dice 19, 20 veces cuando ya te digo yo que muchas empresas mucho más grandes que estas y de mucha más calidad, etcétera, etcétera, ya querrían tener 20 veces. Pero en este caso aquí es precisamente por la distorsión de la compañía. Recuerda que incluso por EBITDA está el EBITDA ajustado, pero no es lo mismo que el reportado o el normalizado. Por tanto, eso también distorsiona. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y por tanto
en este caso, fíjate lo que voy a hacer yo. Lo primero, en cuanto a estimaciones, me voy a ir y me voy a olvidar por un momento del EBITDA y me voy a centrar en la parte de ingresos. Recuerda, tal y como te comenté anteriormente, que hay un plan ya cerrado por el Ministerio de Educación que decía que era de 10 millones para 2025. El analista que cubre esta empresa te está diciendo que para 2025 generarán 9,5, menos de esos 10 millones. Es decir, esto ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque obviamente si ya nos están diciendo que hay un plan de 10 millones y que esos planes estatales generalmente tienes que buscar y gastártelos enteros, cubrirlos enteros para justificar ese gasto o esa inversión que está haciendo el Estado en la empresa o el Estado en, digamos, la demanda de nuevas formaciones, pues digamos que todo eso puede hacer que efectivamente en 2025 generen esos 10 millones. Ya se está quedando corto. Luego es verdad que para los siguientes años, fíjate que aquí vemos crecimiento del 26, del 24, del 15, que puede ser que sí, puede ser que no, porque esta empresa, como te digo, es una empresa small cap, no. Micro cap, es decir, incluso más pequeña, puede tener crecimientos enormes, sobre todo si el nuevo partido sigue dando más inyección de liquidez a esta empresa para que haga más formaciones. Por tanto, ¿cuál es el crecimiento que podríamos estimar más o menos como razonable? Pues en este caso, yo este crecimiento de ingresos más o menos sí me lo podría creer, porque esto hace de media aproximadamente, si lo ves a ojo, un 20% de crecimiento, ojo, después de 2025. Si evidentemente incluso tenemos en cuenta el crecimiento de 2025, que es de un 11 y que se está quedando corto, más o menos este crecimiento podría ser o podría estar cercano al 19-18%, esta evolución desde 2024 hasta 2028. ¿Qué es lo que pasa? Que si te fijas, aquí ya hay ciertas cosas que yo no me termino de creer, como por ejemplo el crecimiento que le están aplicando los analistas. Como ves, en este caso 50% de crecimiento de EBITDA, 44, 19, etcétera. Es decir, que aquí sí podíamos pensar, bueno, la compañía podría tener crecimientos agresivos, pero también fíjate una cosa, y es que aquí lo que me chirría un poco es que realmente los márgenes pasan al 15, al 17 y al 18. Es decir, esta compañía al principio, incluso cuando generaba mucho, por supuesto, tiene que optimizar el negocio y a medida que vaya creciendo, es lógico pensar que los márgenes irán mejorando, porque el negocio se irá optimizando a medida que coja más tamaño. Pero pensar que la compañía va a pasar de 11-12% de márgenes EBITDA a 15, 17, 18, quizás me parece un poco exagerado. Por tanto, yo lo que voy a hacer para ser un poco más conservador es tener en cuenta este crecimiento de ingresos, pero tener en cuenta un crecimiento o una expansión de márgenes menor. Lo que dicho de otra manera, yo lo que voy a hacer es que para 2028 me voy a quedar con el dato anterior de 2,60 y no con 3,10. Por supuesto, puedes plantear un escenario en el que se cumplan las condiciones que plantea aquí el analista, pero yo en este caso, como he visto que los márgenes anteriores en ningún momento han superado el 13 y yo sí creo que poco a poco pueden superar el 13, 13,5 o incluso 14, pero con el tiempo de repente pasar de un año a otro al 15, 17 y 18 me parece demasiado excesivo. Por tanto, para mí las proyecciones o las estimaciones de EBITDA correcta estarían más cercanas a este 2,60. Incluso yo voy a ser más conservador y voy a tener en cuenta 2,50. Por tanto, yo lo que voy a hacer es me voy a ir a la calculadora y lo primero que hay que hacer es, en primer lugar, mirar el Enterprise Value de la compañía. Entonces me voy aquí a descripción, fíjate que me voy a cambiar un momento la cámara y puedes ver que prácticamente la compañía capitaliza o tiene un Enterprise Value de 16 millones de libras. Fíjate que realmente el precio que sale aquí es 2,08, pero tal y como te enseñé, realmente en el momento de la grabación del vídeo está a 2,03 o 203 peniques. Es decir, que como está a menos, quiere decir que el Enterprise Value lógicamente tendría que ser menor. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente yo voy a coger, para ser conservador, en este caso 16. Por tanto, me voy a la calculadora y pongo 16 millones y esto lo divido, me voy aquí a la parte de estimaciones
entre los 2,5, recuerda que esto está en libras también, por eso hay que poner libras y libras en ambos casos, y cuidado con poner en alguna parte peniques, pues esto quiere decir que la parte esta, si yo divido 16 entre 2,5, eso quiere decir que la compañía estaría cotizando aproximadamente a un múltiplo de 6,4 veces de 2000, fíjate, en este caso yo lo estoy haciendo a 2028. Esto es un múltiplo que más o menos yo he estimado en función, porque como la variación de múltiplo, quiero saber si la compra que hago ahora y si este crecimiento se va cumpliendo, qué múltiplo estaría pagando hoy sobre 2028, es decir, si yo esta compañía la compro hoy, qué múltiplo pagaría y la aguanto hasta 2028. Ahora, ¿qué pasa si le damos la vuelta para, por supuesto, intentar calcular el valor intrínseco o el precio objetivo de esta compañía? Lo cierto es que primero hay que saber qué múltiplo se le asigna a esta empresa, porque evidentemente, como hemos visto en la parte de valoración, y es como te decía, en la parte de EBITDA, fíjate que está distorsionado, 19 veces. Aquí fíjate que ha habido veces que ha pagado el mercado 11, ha habido otras veces que ha pagado 13, ha pagado 15, 17, 25. Es decir, que realmente esto en el último año, y fíjate que más o menos aquí sí se puede ver que hay una media de 20 veces, pero realmente si esto se ajustara más normal, incluso esta empresa como mucho debería estar cotizando a 14, 15 veces. Por tanto, como ves, estoy siendo bastante conservador, y yo en este caso lo que voy a hacer es tener en cuenta esos EPS, es decir, o en este caso esos no EPS, sino ese EBITDA de 2,5, y lo voy a multiplicar por el múltiplo de 15 veces. Por tanto, esto llegaría a un Enterprise Value, fíjate, de 37 millones, y como te digo, la compañía está con un Enterprise Value actual de 16 millones, es decir, ya sabemos que va a conseguir, o el precio estaría a más del doble a 2028, y recuerda que estamos en 2024, es decir, 25, 26, 27 y 28, a 4 años. Por tanto, ya estamos viendo que la compañía se podría doblar en cuanto a Enterprise Value, por tanto en cuanto a capitalización, y esto más o menos nos podría dar una rentabilidad del 100% en 4 años. Esto digamos que es un análisis más o menos rápido para que veas la proyección que podría tener esta compañía. Por supuesto, también podemos ser más conservadores, y en este caso si vamos al múltiplo EV/EBITDA y cogemos la parte baja, por ejemplo en este caso 12 veces, fíjate que si me voy aquí a la parte de calculadora y multiplico esos EBITDA, ese EBITDA de 2,5 multiplicado por 12 veces, eso quiere decir que llegaría a un Enterprise Value de 30 millones. 30 millones, es decir, siendo conservador cuando el Enterprise Value actual de la empresa, como puedes ver, realmente es de 16, es decir, sería de casi doblar en un escenario más conservador, donde realmente digamos que en la parte de valoración estaríamos cogiendo la parte baja de múltiplos del último año. Por supuesto, esta empresa, como te digo, ha estado más distorsionada y ha tenido incluso, o el mercado incluso ha pagado hasta 7, 6, 8 veces, pero lo lógico para esta empresa es que a medida que vaya creciendo, como mínimo creo que es razonable, en función del tipo de empresa que es, el tipo de negocio que es, y a medida que vaya cogiendo tamaño, tranquilamente el mercado pueda pagar 12 o hasta como mucho, dependiendo de cuando sea una small cap y ya tenga cierto reconocimiento, etcétera, etcétera, pues 12, 15 veces. Y eso es razonable, lo que quiere decir que estaríamos hablando de como mínimo, más o menos, casi duplicar o duplicar tu inversión a 4 años. Cosa que, como ves, es una rentabilidad interesante para una empresa tan pequeña como es Norcoder Group y que tiene mucho potencial a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Norcoder Group, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir, dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.